Y bueno, a lo largo de nuestra vida todas nosotras pasamos en procesos, ¿no? Pasamos un proceso, pasamos una prueba, pasamos un desierto. Y viendo la historia de Pablo, yo vi 5 puntos que se veían tan claros en la vida de Pablo y que la mayoría de nosotros los pasamos. Si tienes donde anotar, puedes anotarlos y los vamos a desmenuzar un poco. El primero es llamado, el segundo es fe, el tercero es entendimiento, el cuarto es la prueba y el 5 es la sanidad, ¿ok? ¿Sí pudiste anotarlo? ¿Sí? Otra vez, llamado, el primero, fe, el segundo, entendimiento, el tercero, el cuarto es la prueba y el 5 es la sanidad. Y vamos a empezar por ese primero, ¿verdad? El llamado. Y podemos ver en Mateo 4:18, si tienes tu Biblia puedes ahí sacarlo, o aquí también lo van a poner en pantalla. Mateo 4:18 dice: Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a 2 hermanos, uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro era Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua, y Jesús les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Bueno, aquí en primera, a ver, ¿quién en su sano juicio? Un extraño llega y te dice: hey, sígueme, y tú dices: sí, claro que sí. Ahora sí que, Simón, déjenme, me voy. Pues la verdad que no, ¿verdad? Pero cuando Dios te llama, y yo puedo imaginarme en ese momento que había como una llama en Pedro, pero al momento que Jesús le habló, algo se incendió y se movió en su corazón, que dijo: yo tengo que irme porque algo me está llamando a irme con Jesús, algo me está moviendo a dejar todo, a dejar mi trabajo, a dejar lo que estoy haciendo para correr, ¿verdad?, a Jesús. Y me recordó cuando yo recibí a Cristo. Yo soy cristiana desde cuna, como dicen, y me recordó, yo cuando lo recibí, nadie tuvo que orar por mí. Yo estaba en una reunión como estas, estábamos adorando, estábamos cantando. Yo tenía 15 años, era una niña. Entonces estaba adorando y me acuerdo bien claro que yo vi una luz. Yo estaba cerrando mis ojos, vi una luz y escuchaba que me decía el Señor: Andrea, sígueme, Andrea, aquí estoy, te amo. Y yo simplemente pude levantar mis manos: Señor, heme aquí, yo te amo, tú eres mi Salvador. Yo lo recibí como el Señor, mi Salvador, y nadie tuvo que orar por mí, nadie tuvo que ir. Y digo, eso no es malo, también es una bendición, ¿verdad?, que podamos ir y poner manos, pero nadie lo tuvo que hacer. En ese momento fue solamente yo y Jesús, nada más. Yo sentí que Él, así como a Pedro le decía: hey, Simón, Pedro, Andrés, vengan, síganme. Yo sentí esa misma voz y dije: sí, Señor, voy a seguir, ¿verdad? Es algo hermoso que podemos ver aquí. Y vamos a la segunda, dice fe. Antes ya habían, pues Pedro pasado tiempo con Jesús, ya habían hecho milagros, habían hecho el milagro de alimentar a 5,000, y dice en Mateo 14:22, Jesús camina sobre el agua. Muchos hemos oído esta historia, dice el 22. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando las hubo despedido, Jesús subió al cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. En la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciendo: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y me encanta porque en esta escena siempre hemos visto a Pedro como el malo, como que el hombre de poca fe, y como lo ponemos un poquito como el malo, ¿no? Pero leyendo esto yo dije: a ver, pero ¿quién más de los discípulos se lanzó al agua? Nadie, solo Pedro fue el único que dijo: a ver, Señor, si eres tú, pues sí. Oigan, imagínense tú en medio de Mazatlán, estás bien a gusto en la noche y se te aparece alguien en medio del agua. Pues claro que vas a decir: es un fantasma, qué miedo.
¿Quieres subir de ahí, verdad? Claro, pues los discípulos eran humanos como tú y yo, éramos carne como tú y yo. Pero Pedro dijo, a ver, pues si eres tú, haz que camines sobre el agua. Dice el 29, ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección de Jesús. Pero al notar que la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto se subieron a la barca, se calmaron. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Y me encanta porque, pues sí, Pedro tuvo poca fe, ¿verdad? Pero los otros no tuvieron nada de fe, ¿verdad? Porque es un reto. Yo quiero que te vayas a esa escena y te pongas, estás en medio del mar. A ver, aviéntate en plena madrugada al mar. Es algo tremendo que Pedro tuvo esa fe, aunque hubiera sido muy poca. Dice la Biblia que necesita así para mover montañas. Y Pedro tuvo esa fe y se movió y dijo, tuvo miedo, como tú y yo tenemos miedo, se iba a hundir, pero Jesús lo sostuvo. Y también me recordó, ahora que soy mamá, tengo un hijo de casi 2 años, ya va a entrar a los terribles 2. Oren por mí, por favor, porque ya le estoy viendo muy cerca. Yo le digo al Señor, Señor, por favor, que sean los benditos 2, ten piedad de mí. Pero Gian ya empieza a treparse y a subirse a todos lados. No sé si lo ven, él llega corriendo y sube la batería. Él ya puede vivir solo si quiere, pero pues no, ¿verdad? Entonces, cuando lo cambio, hacemos siempre, él se lanza, ¿no? Lo cambio y ya tiene su cambiador, está alto y lo subimos y yo le cuento, 1, 2, 3, y se lanza a mis brazos. Pero al principio, obviamente, él tenía miedo, ¿verdad? Le hacía como que, y cada vez, no sé si ustedes lo hicieron con sus hijos, pero como que a veces te haces para atrás y el niño está así como que no quiere y se lanza, pero ya él va agarrando confianza. Y me recordó esa escena, ¿verdad? Cuando estaba leyendo también que un hijo, alguien necesita seguro para lanzarse, y yo creo que Pedro en ese lugar volvió a recordar cuando Cristo le llamó, le dijo, Simón, ven, sígueme, y él volvió a sentir ese ardor y dijo, claro que es mi Jesús, voy a tener esa fe para lanzarme e ir a caminar sobre las aguas con él. El número 3, entendimiento. Y esto es una cosa que yo creo que es muy marcada en la Biblia, es algo impresionante que podemos leer, y es la confesión de Pedro. Dice Mateo 16:13, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y ellos dijeron, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, Jeremías, que eres un profeta. Y Jesús les dijo, ok, bueno, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y en eso Pedro, el mismo cabezón y el que ya sabemos, ahorita vamos a leer que lo negó, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A él solamente se le reveló eso, a él solamente, porque habiendo los demás discípulos, a él Dios le habló. Y yo me imagino esa escena como él ahí, no sé, pudieron haber estado sentados o no sé qué estaban haciendo, pero estaban ahí. Pedro, como que la voz de Dios le susurró, él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo dijo. Y lo más hermoso es cómo le contesta Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, no te lo ha revelado ningún humano, ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también digo que tú eres Pedro. Y fíjate cómo le habló antes, bienaventurado eres Simón. Y Simón significa el que escuchó de Dios, y Pedro significa la roca. Y esto le dijo primero, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, esto te lo revelé mi Padre.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú tienes fe, cuando tú empiezas a tener entendimiento, Dios te da las promesas y Dios te da más de lo que imaginas. Y muchas de nosotras estamos aquí tal vez porque escuchamos de un Dios, o porque nos platicaron, o como yo, que nací en una cristiana, en una casa que ya conocían de Dios, y pude haber conocido ese Dios de mis abuelos, de mis papás. Pero si te digo la verdad, tengo algunos años de conocer realmente quién es mi Dios. Si pudiera ponerle un número, te diría, no sé, algunos 5 o 4 años de realmente vivir quién es ese Dios milagroso, de realmente vivir quién es ese Dios poderoso que hace milagros, que me contaban, que yo escuchaba. Lo he visto en mi vida. Y eso es algo que Pedro vivió, él se le reveló Jesús. Hoy esta noche tienes que pedirle al Espíritu Santo, revélame quién es Jesús, revélame, yo quiero saber, quiero conocer ese Dios poderoso que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Amén. Y la 4, la prueba. Ay, ya todas como que dijimos, ay, la prueba, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que pasar. Y es Mateo 26, 69. Unos versos antes estaban ya arrestando a Jesús, ya era para que lo fueran a crucificar. Y en el 69 empieza una herida de Pedro, una gran herida que yo creo que marcó su vida. Era un antes y un después. Y vamos a leerlo. Mateo, si lo estás anotando, Mateo 26, 69. Mientras tanto, Pedro estaba fuera en el patio y una sirvienta se le acercó. Recuerden que ya estaban llevándose a Jesús para ser crucificado. Y dice, tú eras uno de los que estaba con Jesús, el Galileo. Pedro lo negó enfrente de todos. No sé qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, vio a otra sirvienta que les dijo que estaban por ahí. Este hombre estaba con Jesús. Nuevamente Pedro lo negó. Esta vez con un juramento, ni siquiera conozco a este hombre. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Me imagino así como si nosotros fuéramos al sur, ¿verdad? Este es norteño, porque sabe. Dice, Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces y dirás que no me conoces. Y termina ese verso, y Pedro salió llorando amargamente. Comienza una herida de Pedro impresionante. Versos atrás podemos ver que Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar, tú vas a decir que no me conoces. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo crees? Yo voy a dar mi vida por ti. Y después lo niega. Y ahí empieza una herida de Pedro, empieza esa herida porque imagínate, se están llevando al Salvador, al que Dios te lo reveló a ti, al que caminaste con las aguas y lo negaste y lo traicionaste, lo lastimaste, y se lo están llevando a ser crucificado. Y Pedro, ¿qué acabo de hacer? Llévenme con él. ¿Cómo le puedo pedir perdón? Está siendo crucificado, lo negué. Yo puedo imaginarme a Pedro en una tristeza increíble. Imagínense haber negado a Jesús el Salvador. Pero te voy a decir algo, no hay heridas abandonadas en Jesús. Hay heridas que están siendo procesadas en tu vida y Jesús quiere sanar esas heridas. Y hay sobre todo virtudes que se ganan en medio del sufrimiento. No se van a ganar en ningún otro lado, es en medio del sufrimiento.
Después de esta herida viene la sanidad. Y viene algo hermoso y te pido que pongas mucha atención. Número 5, sanidad. Jesús resucita, ve a sus discípulos y esta es la tercera vez que los ve, ¿ok? La tercera vez. Dice Juan 21:15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces alimenta a mis ovejas, a mis corderos. Jesús le repite otra vez, por segunda vez: Simón, ¿me amas? Y Jesús le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Por tercera vez Simón, hijo de Juan, le preguntó: Simón, ¿me amas? Y fíjate, y a Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me amas? ¿Sabes por qué? Pedro se acordó de aquella vez que lo negó 3 veces. Pedro se acordó de la traición y probablemente Pedro pudo estar pensando: me está recordando de eso, pero la realidad es que Jesús estaba sanando esa herida. Y a lo mejor ahorita tú no vas a entender, bueno, pero ¿por qué le pregunta las mismas 3 veces que él lo negó y ahora le dice 3 veces que él me ama? Y la verdad que aquí no podemos ver un te perdono de Jesús o como una reconciliación, pero mira cómo termina Jesús. Jesús entonces dijo: apacienta mis ovejas. Jesús, para él era más importante mostrarle a Pedro que la relación jamás se había roto entre Pedro y Jesús. Para Jesús, él seguía siendo su hijo. A él le importó si lo amaba. A él Jesús no fue: ya ves, Pedro, me negaste. A él le importaba su amor. Y Jesús no le tuvo que haber dicho: Pedro, ven, te amo. ¿Por qué no le dijo: ven, te perdono? Es más importante la confianza, porque Jesús le confía a sus ovejas, que somos tú y yo, su manada, su pueblo. Le dice: apacienta mis ovejas. Eso es confianza, y que Dios te tenga confianza es lo más hermoso que puede haber, porque la verdad es que Jesús ya nos ama. Desde la fundación del mundo Él ya nos ama. Él nos amó primero, dice su palabra. Pero qué diferente es que Jesús confíe en nosotros. Jesús nunca dice abiertamente que lo perdona, pero le dice: apacienta a mis ovejas. Y esa es una confianza para un amigo. Y te quiero decir algo. ¿Puedo ser vulnerable esta noche de aquí contigo? ¿Sí? Yo tenía una herida muy grande en mí. Tenía una herida que me daba mucha vergüenza. Y a lo mejor tú puedes estar así. Yo imagino a Pedro todos esos días pensando en: negué a Jesús, ¿cómo le voy a hacer? Estoy solo, estoy deprimido, no merezco nada. A lo mejor tú puedes estar así esta noche: no merezco nada, tengo esta herida, me da vergüenza siquiera mostrarla, no me siento digna delante del Señor. Y yo pensaba eso. Yo quiero ser vulnerable contigo esta noche y decirte que yo también tenía una herida muy grande que hoy Jesús ya ha sanado. Y por muchos años la escondí. Por muchos años decía que era de otra cosa, mentía cuando me preguntaban, ¿no? Y quiero decirte esto no para otra cosa, sino para que se glorifique el poder de Dios, sino para que sea testimonio para tu vida. Y antes de hacer esto, yo hablé con mi mamá, le confesé algunas cosas, también le confesé a mi pastora, hablé con Ángel, porque es algo que yo tenía que hacer, confesarlo, ser libre en la verdad. Dice su palabra que la verdad trae libertad. Y quiero hacerlo delante de ustedes para que tú también hoy
antes de empezar, hoy comienza la conferencia, pero que salgas libre ya mañana, desde hoy, mañana puedas ser libre, te puedas sentir nueva, que puedas sentir que Jesús te sanó. Y quiero decirte que yo tenía una herida, yo me lastimaba. Solo lo hice una vez, la verdad, solo lo hice una vez. No me sentía digna, no me sentía amada, me sentía sola. Y era una herida que a mí me daba mucha vergüenza mostrar, una herida que me daba miedo mostrar, e incluso a Jesús. Yo nunca me atreví a pedirle perdón, nunca me atreví a decirle, Señor, hice esto. Me daba mucha vergüenza, pero al ver esta historia, que había una herida tremenda en Pedro, y Él la sana, que a Él no le importa esa herida, Él viene a cubrir la multitud de pecados y que Él nos hace nuevas. Y quiero decirte que dejes de maquillar esas cicatrices, que dejes de maquillar ese dolor, que pidas perdón, que seas libre, que no importa, que no hay cosa que no sea importante. Si para ti es importante, para Dios también lo es. Y hoy tienes que ser libre, y voy a hacer esto contigo, es profético y no quiero que me malentiendas. Por favor, no vayas a decir, bueno, si la pastora lo hizo, yo también. Eso es el diablo. Dios quiere hoy sanar cosas. Y quiero ser vulnerable contigo y mira, desmaquillar. No sé si alguien más ha pasado por esto. Y no lo digo orgullosa, pero ¿sabes por qué? Te lo puedo contar, porque Jesús ya me hizo libre. Yo ya no tengo vergüenza. Al contrario, es para glorificar al Señor y decir que para Él todo es posible. Que Él puede sanar cualquier herida en nuestro corazón. Y ahora es una cicatriz floreciendo. Ahora es una cicatriz que da testimonio, que puede ir con otras, orar, decirles que hay un Dios vivo, hay un Dios que nos ama. Y tal vez tú estás en ese punto, te da vergüenza mostrar tus heridas. Tú estás en el punto que ni siquiera a Dios le puedes confesar ese pecado, a una amiga, a alguien, que no te sientes digna, que alguien te lastimó, que alguien jugó contigo. Pero hoy esta noche Jesús quiere sanar esa herida, transformarla en una cicatriz, pero que es una cicatriz que florece, que da fruto, que da vida. No te puedes quedar con la herida, tienes que sanarla. Y Jesús lo quiere hacer estos días, quiere que florezcas. ¿Sabes lo más hermoso? Si puedes oír el piano, que tu dolor tiene un propósito. Esa herida tiene un propósito. Y te lo vuelvo a repetir, no es algo que esté orgullosa y no es algo que quisiera que nadie haga, porque eso es una obra del diablo. Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia. Y estoy para ayudarte, de verdad. Estamos para ayudarnos. Tus pastoras estamos para ayudarte, orar por ti, para cuidarte. Y lo más precioso de esto es lo que viene después para Pedro. Podemos ver a Pedro que sana esa herida, que Jesús le dice te amo. Y podemos ver a un Pedro que realmente lo que le decía la promesa de Dios, sobre ti edificaré mi iglesia. Tú eres una roca. Y en los evangelios podemos ver en el Nuevo Testamento todo lo que hizo Pedro. Su sombra sanaba, hizo milagros extraordinarios. ¿Cómo puede ser el que negó a Jesús? Hace todo esto. En Jesús hay redención. En Jesús las cosas, Él supera nuestros sueños. Y Pedro, yo creo que jamás imaginó todo eso, menos después de negarlo, menos después de tener una herida tan grande. Pero a Dios no le importan tus heridas, a Dios le importa tu corazón. Y Él quiere sanarte hoy. Y fíjate,
hay dos cartas hermosas que nos dejó Pedro, el mismo que negó a Jesús, primera de Pedro y segunda de Pedro, y quiero que veas lo que Pedro escribió. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesús aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por pruebas merece ser alabada. Esto lo escribió el mismo que negó a Jesús. Su herida fue sanada, su corazón fue restaurado y fue para glorificar el nombre de Jesús. Que no te den vergüenza tus heridas, ya no más, es para glorificar el nombre del Señor. Él siempre ha sido bueno, Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha estado contigo, siempre. Ponte de pie. Quiero que le demos gracias a Jesús, porque nunca nos ha abandonado. Él siempre ha estado con nosotras. Él nos tejió en el vientre de nuestra madre, que no le importa las heridas. Él nos ama y confía en nosotras. Él confía en ti. Yo quiero decirte que Jesús confía en ti. Yo quiero decirte que Jesús te ama y que hay cosas mayores. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, que seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Gracias, Señor. Estamos convencidas que tú siempre nos has proveído, que tú siempre has estado con nosotras y que nunca nos dejarás, Padre. Gracias. Vamos a cantar juntas una vez más. Estoy convencido. Estoy convencido, cántalo con fe, que tú siempre has sido la mano que me sostiene, que seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado provisto, me has dado
necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Gracias, Señor. Dice tu palabra que tú estás a la puerta, Padre, llamando. Que basta abrir nuestro corazón para que tú entres, Padre. Y cenemos juntos, y estemos juntos, Padre. Le puedes decir ahí con tus manos alzadas: Señor, yo quiero estar junto a ti siempre. Y no sé si tengan la letra por ahí, para que todas podamos cantar, todas podamos decir: siempre has estado a mi lado, Jesús. Siempre, Padre, nunca me has abandonado. Tú eres mi buen pastor, Padre. Tú eres lo más precioso que tengo, Cristo. Aunque el mundo, Señor, nos rechace, tú nos aceptas, Padre. Gracias, gracias, Cristo. Tú eres mi hija y yo soy tu Padre. Te amo tal cual eres. No importa que haya pasado, no importa que hayas dicho, yo estoy aquí esperándote. Una y otra vez te estoy esperando, con los brazos abiertos, hija. Tú eres mi hija. Vamos, si puede pasar toda la banda. Jesús quiere hacer algo esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Sopla hoy aquí vida, Señor. Sopla hoy aquí vida y quiebra, Señor, todo plan del enemigo en estas mujeres, que hoy se rompa en el nombre de Jesús, y que estos días podamos ver tu gloria, Padre. Que estos días, Señor, podamos verte a ti, Señor. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Cristo. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, que seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, que seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Gracias, Espíritu de Dios. Tú siempre has estado con nosotras. Mujeres,
Jesús nos acepta tal y cual somos. Él está tocando la puerta de tu corazón para entrar todos los días. Todos los días. Él es bueno y maravilloso. Y no le importa tu herida, Él le importa sanarla. A Él le importa tu corazón. A Él le importa esa cicatriz floreciendo. En el nombre de Jesús, den un aplauso fuerte a Cristo esta noche.